Ya. Realicemos la solución. En primer lugar me pide la masa de cloro. Bueno, saquemos ahora la masa de cloro. Para encontrar la masa de cloro, como me indica solamente cloro, vamos a hablar del elemento en sí. Para ello necesito el peso atómico de cloro, que es de 35.4527 gramos. Eso es lo que hemos puesto en nuestros datos, ¿no es así? Pero antes de eso debo fijarme lo siguiente, que en la fórmula está cloro, pero debo fijarme el subíndice. El subíndice me indica 2, por lo tanto existe 2 átomos de cloro o 2 elementos de cloro. Por lo tanto debo multiplicar por 2. ¿Ya? Eso es importante, deben recordarlo. Seguidamente voy a utilizar, me pide la masa de cloro. Seguidamente el siguiente dato que tengo es las moléculas de cloro. Entonces voy a utilizar ese dato. Por 3.17648 por 10 elevado a la 24. ¿Qué cosas son estos? Estos son moléculas de cloro. Molec voy a colocar, ¿ya? Y ¿cómo me voy a deshacer de esta molécula? Tengo que colocar abajo también molécula en toda la masa de cloro. Bueno, en estos 2 elementos de cloro. ¿Cuántas moléculas hay? Utilizo mi tabla de equivalencias y va a ser 6.022 1367 por 10 elevado a la 23 molec de cloro. Ahí está. Y ahí tengo ya mi ejercicio. Molec de cloro con moléculas de cloro se va y me va a quedar en gramos. Así ya voy a obtener lo que es la masa de cloro. Realizo con el proceso de calculadora 2 por 35 dividido entre esto y el resultado multiplicado por esto. Y me tiene que salir 374,0084,784 gramos. ¿Gramos de qué? Gramos de cloro. Continuamos ahora con el ejercicio. Me dice, hallemos la masa y el número de moles de la sal mixta. Dice. Ahora ya no me pide solamente de cloro. Ahora me pide de toda esta sal, me pide. Entonces realicemos. Ahora, para no confundirnos, anotamos hallar masa y número de moles. ¿De qué? De la sal mixta. Ya. Realicemos primero qué es lo que me pide. Primero me pide la masa y luego me pide el número de moles. Empecemos por la masa. Coloco acá masa. ¿Masa de qué? Masa de toda la sal, que en este caso es cloruro peroxodisulfato platinoso. Y coloco obviamente toda la fórmula para distinguir. Ahí está. Realizo para la masa, recordemos masa o la fórmula. Ya. Y colocamos y utilizamos nuestros datos. Peso molecular, ¿cuánto era lo que teníamos? Peso molecular era 654.119.26 gramos. Entonces utilizo ese dato que tengo. Raya de fracción. Punto 19 gramos. ¿Gramos de qué? Gramos de la sal. Ahí está. En esta cantidad o en este peso molecular de la sal, tengo
cuántas moléculas de cloro. Tengo 2 átomos por 35, 45, 27 gramos. Todo esto va a estar multiplicado por la masa de cloro que he encontrado. 374.0084 47 84 gramos de cloro. Ahí está. Me dice hallar la masa y el número de moles de esta sal. Dice. Ya. ¿Por qué estamos utilizando cloro? Porque el ejercicio me dice una muestra de cloruro. En una muestra de cloruro peróxido disulfato platinoso contiene 3.17648 por 10 elevado a la 24 moléculas de cloro, dice. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar como base? Vamos a utilizar como base las moléculas de cloro. Por eso estoy utilizando aquí los datos de cloro. Si ustedes se preguntan por qué solamente cloro, gramos de cloro con gramos de cloro se va. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar gramos. Esto con esto lo divido, el resultado lo multiplico con esto. Y me tiene que salir, o tendría que corroborar con la calculadora, 84 45.42 96 91 gramos. Ya. ¿De qué? De toda esta sal. Y aquí lo coloco la sal. Entonces hemos encontrado cuánta cantidad de sal tengo, o cuál es la masa de toda esta sal. La masa de toda esta sal es esta cantidad. Pasemos ahora al número de moles. Número de moles, obviamente también de la misma sal. Ahí está. Número de moles, recordemos nuestra fórmula, masa sobre PM. Entonces coloco la masa raya de fracción. Ya. Masa. ¿Cuánto ha sido la masa que hemos encontrado? Aquí está. Esto es 3. Ya. Entonces esta masa que hemos encontrado lo colocamos acá, porque es la masa de todo esto. Entonces colocamos 42, 96, 91 sobre PM. ¿Cuál es el PM de toda esta sal? El PM de toda la sal. Aquí está. Hemos encontrado 653 punto tantos. Coloco 653.1926 gramos mol. Ahí está. Esto realizamos calculadora, gramo con gramo se va y me va a quedar en mol. El resultado tiene que salir 5.27 47 53 099 mol. Mol o moles. Aquí he terminado el inciso A. Ahora paso al inciso B. Inciso B. Ya. En el inciso B, ¿qué es lo que me dice? Me dice que encuentre la masa y el número
átomos de ¿qué? De platino. Entonces vamos a seguir utilizando nuestra hoja de datos y me dice que ya no voy a encontrar de cloro, sino de platino. Y para platino, ¿qué es lo que voy a utilizar? Tengo los datos, tengo mi masa, mi peso atómico, y lo que me pide es la masa de platino y el número de moles de platino. Entonces vamos a empezar a calcular con estos datos. Empecemos, masa de platino, así lo voy a separar y realizo raya de fracción. Peso atómico de masa de platino 195.08 gramos. ¿Gramos de qué? Gramos de platino. Me fijo en la fórmula. Y observo que no solamente hay uno, sino hay dos. Entonces debo multiplicar por 2. Ahí está. Seguidamente, obviamente como me da cloro como base, entonces debo seguir utilizando cloro. Cloro es lo que me está ayudando a tener datos para resolver esto. Entonces realizo el cloro, que igual hay 2 átomos de cloro, 35.4527 gramos de cloro. ¿Cómo me voy a deshacer de esto? Necesito un tercer dato, ¿cuál es? El de cloro. Y voy a utilizar la masa de cloro. ¿Cuánto es la masa de cloro que hemos obtenido? Aquí está, 374 punto tantos. Eso es lo que vamos a utilizar para hacer el despeje de cloro. Ahí está. Calculadora, gramos de cloro con gramos de cloro se va. Multiplico estos dos por separado, luego los divido y el resultado multiplico por esto. Y me tiene que salir. Siempre corroboren con más tiempo a modo de practicar con la calculadora. Ahí está. ¿Gramos de qué? Gramos de platino. Ahora encontremos el número de mol. Número de mol de platino. Y recordemos la fórmula del número de mol. Masa sobre peso atómico, porque ya no estamos hablando de un compuesto. Estamos hablando de un elemento. Entonces recordemos siempre eso. Ya, empecemos. Número de átomos. Peso atómico, recuerden, 195.08 gramos. Eso es de la masa o el peso atómico de platino. Y en toda esta, en el peso atómico de platino, ¿cuánto hay? Hay 6.022.1763 por 10 elevado a la 23 átomos de platino. Este ejercicio está relacionado con el anterior subtítulo, porque estamos hablando de un elemento. ¿Ya? Me dice número de átomos de platino. Entonces, ¿de quién me tengo que deshacer? De gramos. ¿Cómo lo voy a hacer? Necesito gramos de ¿qué? Gramos de platino. ¿Dónde voy a obtener los gramos de platino? Del resultado anterior. Aquí ya he obtenido la masa de platino que está en el compuesto. Y necesito ese dato. Ahí está. Gramos de platino con gramos de platino se va. Y me va a quedar átomos de platino. Calculadora. Esto con esto divido y lo multiplico luego el resultado con esto. El resultado que tiene que salir es
punto 35, 29,6 por 10 elevado a la 24 átomos de ¿qué? De platino. Y ese es el resultado. Finalmente pasemos al inciso C. El inciso C, ¿qué es lo que me pide? Me pide masa y número de ¿qué? De moles me pide. ¿De quién? Me pide del ion peroxo disulfato. ¿Cuál es ese guión? Es este que les he indicado. Ponemos acá. Ahí está. Solamente de esa parte. Recuerden, siempre vamos a utilizar al cloro como base. Masa de quién? Masa de este ion. Ion o radical, como ustedes lo conozcan. Ahí está. Coloquemos ya, ¿qué es lo que voy a necesitar para esto? Busco mi base de datos, que es lo que siempre me va a ayudar. Y en mi base de datos observo que está aquí. PM equivale a esto y esto es lo que necesito encontrar. Entonces aquí está el dato que yo necesito. El peso molecular de el radical o ion peróxido disulfato. ¿Cuánto es? Es 192,1272 gramos. ¿De qué? Del ion. Siempre como base el cloro. 2 átomos de cloro. 27 gramos de cloro. Ahí está. Ya tengo acá. Ahora para deshacerme de esto, por cual lo voy a multiplicar. Y obviamente necesito la masa de cloro. La masa de cloro que hemos sacado en la primera parte. Ahí está. Igual. Gramos de cloro con gramos de cloro se va y me va a quedar en gramos. Esto con esto divido, el resultado lo multiplico con esto y el resultado que me tiene que dar es 10.013.423544 gramos. ¿Gramos de qué? Gramos de peróxido disulfato. Ahí está. Y finalmente encontraremos el número de moles. ¿De quién? Del radical o del ion. Ya. Recordemos, fórmula de número de moles va a ser siempre masa sobre PM. ¿La masa de quién? La masa de esto. Y ¿cómo voy a encontrar la masa? Pues ya la he encontrado. Aquí está. Masa es esto. Entonces copio el dato que ya he encontrado. Ahí está. Todo esto sobre qué? Sobre PM. PM de qué? De este guión. Y tengo también, he encontrado y he utilizado, que es 192.17.1272 gramos mol. Ahí está. Nunca se olviden, cuando pasemos número mol o cuando estamos haciendo número mol, siempre me tienen que colocar el PM en gramos mol para encontrar el mol. ¿Ya? Ahí está. Igual, gramo con gramo se va y me va a quedar mol. Calculadora, esto con esto divido. Resultado 0.0
5,27,47,53, 101 mol o moles. En este caso, ¿de qué? De este radical.